Hola, hola, bienvenidos mis amigos y seguidores. Bueno, ¿cómo les parece que a raíz de que estamos viendo el chakra tercero en nuestro reto de yoga, recordé una historia bastante fuerte que sacudió mi vida? Porque recuerdan que les dije que el chakra tercero era muy premiado y aplaudido por, la cultura y el mundo occidental. Bueno, resulta que más o menos en la primera década del año 2000, yo no me dedicaba al tema de yoga ni al tema espiritual, sino que simplemente practicaba yoga como una más de mis rutinas de ejercicio físico en el gimnasio. Entonces me gustaba mucho practicarlo, pero nunca pensé que querría dedicarme por completo a enseñar y a practicar y a vivir el yoga. Entonces, como les decía, esto pasó más o menos, esta historia que les voy a comentar, más o menos en la primera década del año 2000. Yo me dedicaba laboralmente a gerenciar concesionarios de vehículos. Entonces gerencié varias marcas reconocidas. Y la historia que les voy a contar sucedió en la última empresa donde yo laboré como gerente comercial, antes de tomar una gran decisión. Entonces, como les decía, esta cultura y este mundo occidental premian mucho el tercer chakra, que se refiere a las decisiones y a trabajar intensamente y a lograr objetivos. Y obviamente como gerente comercial tenía bastantes objetivos y ventas y metas, y tenía que cumplir y cumplir y cumplir y trabajar y trabajar y trabajar. Y entonces eso fue consumiendo mi tiempo, tanto a nivel familiar, mi tiempo personal, mi tiempo como madre, mi tiempo como pareja, todo mi tiempo. Trabajaba como todo el mundo de lunes a sábado y supuestamente los domingos descansaba, pero normalmente en este mundo de los vehículos, de los carros nuevos y todo eso, se hacen ferias y se hacen eventos para impulsar las ventas. Entonces como gerente yo no podía faltar a ningún evento, entonces el tiempo se me convertía en 24/7. Porque además a los inicios de mi carrera como vendedora de carros y gerente, trabajaba en centro comercial, y los centros comerciales acá en Colombia y más específicamente en Medellín, que era donde yo me ubicaba primero, no cierran nunca el centro comercial. Siempre está abierto, excepto el 1 de enero y el Viernes Santo, por nuestra creencia religiosa y por la religión que profesamos, que es la católica. Entonces el Viernes Santo, que es el de la crucifixión de Cristo, ese día no se abrían los centros comerciales, no se abrían, pero hoy en día sí. Entonces en ese mundo de ventas, metas, dinero, negocios, firma de documentos, entrega de vehículos, negociaciones y todo eso, ya yo no tenía amigos. Mis amigos eran las personas del mismo trabajo. Entonces con ellos compartíamos tanto lo laboral como lo personal, y entonces se generaba, había que tener una delicadeza con no romper ese hilo entre lo laboral y lo personal. Era bastante complejo. Y si salíamos a departir a algún lugar, o tenía que ser con ellos mismos, porque entonces ellos mismos eran los que tenían el mismo horario que tenía yo, etc. O sea, era impresionante. Resulta
que el tiempo que ese trabajo me consumía era tanto que yo ya no tenía tiempo para familia tampoco. Entonces, mi hija, por ejemplo, me llamaba de la casa a decirme que ya había llegado del colegio, y en vez de encontrar una mamá amorosa, tierna, delicada y paciente, encontraba una mamá que le decía: ¿qué necesitas? Estoy trabajando. Siempre pensaba que me llamaba porque necesitaba algo material, algo que le llevara algún material para el colegio o que le diera algún dinero para alguna actividad, pero yo nunca pensé que lo que ella realmente necesitaba era una mamá que le preguntara: ¿cómo te fue en el colegio, mi amor? ¿Estaba rica la lonchera? ¿Te la comiste toda? ¿Qué te pasó hoy en el colegio? ¿Sacaste buenas notas? Etcétera. Lo que le pregunta cualquier mamá a cualquier niño que llega de la escuela o del colegio. Entonces, así mismo, así como hacía con mi hija, que es lo más grande que tengo, entonces también hacía con el resto de la familia. Si me llamaban a saludarme porque estaba tan ausente que la única manera de ubicarme era en el trabajo a través de una llamada, entonces yo lo que les contestaba era: hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Estoy trabajando. Entonces pues, se fue generando un distanciamiento y una soledad en mí, más una soledad en ellos, porque les faltaba yo. Y yo pensaba que eso era lo correcto: trabajar muy duro, porque eso me enseñaron a trabajar, que tenía que trabajar muy duro para conseguirme las cosas, para ser feliz. Imagínense. Pero como todo en la vida, cuando se desequilibra, se cae. Entonces aquí viene en qué fue el desequilibrio y a dónde me condujo. Entonces, como ya hemos visto que el chakra 1 es para el tema de la supervivencia y el tema económico y el tema del sentido de pertenencia y todo eso, y como yo me olvidé de que pertenecía a una familia, que era madre, que era hija, que era hermana, que podía ser una pareja y que podía ser una amiga, y me olvidé de todo eso, de las relaciones, y porque ya tenía satisfecha la supervivencia, y vino el tema de las relaciones en el que se generó un gran desequilibrio, me enfermé. ¿De qué me enfermé? Del útero, chakra 2, órganos reproductores femeninos. Entonces, fue tal el desequilibrio que yo empecé a tener problemas de desórdenes con el periodo menstrual. Entonces empecé empezó a prolongarse el periodo, empezó a durar mucho el sangrado, empezó a aumentar el sangrado, y yo simplemente postergaba y postergaba la ida donde el médico. Entonces, una vez, pues, fue tanta la cosa que pues, yo tuve que ir al médico. Además, porque si uno quería ir al médico, quería sacar vacaciones, quería tener algún tipo de descanso, no puedes. ¿Cómo lo vas a hacer? Hay que cumplir las metas, hay que vender X cantidad de carros. Si ni siquiera has vendido tantos carros, ¿cómo te vas a ir de vacaciones? ¿Y cómo vas a dejar solos a los vendedores? Y entonces, ¿quién los va a empujar para que vendan? ¿Quién los va a acompañar? ¿Quién los va a soportar? ¿Quién los va a apoyar? Entonces, siempre era postergando y postergando y postergando hasta que pues tuve que ir al médico por esta situación. Entonces me mandaron exámenes, entonces casi que no me hago los exámenes porque también tenía que pedir un permiso para hacerme los exámenes. Y cuando por fin me pude hacer los exámenes, pues me descubrieron que tenía unos miomas en mi útero. Bueno, entonces el médico me dijo: pues tienes que hacerte un tratamiento, una intervención, es muy fácil, es muy corta, es ambulatoria, se hace por laparoscopia,
están en un momento de este fácil tratamiento, puedes hacerlo, no te va a tomar mayor cantidad de tiempo la incapacidad, no te va a quedar una gran cicatriz en tu cuerpo, te queda el útero pues en tu cuerpo, no lo tenemos que sacar ni nada porque estamos a tiempo. Estamos a tiempo, es que yo dejé pasar años. Y yo creo que eso fue un gran error. Aunque uno en la vida debe tener claro que todo lo que a uno le pase, bueno, regular o malo, según nuestro criterio, es todo para nuestro bien y para nuestro crecimiento. Pero en ese momento para mí fue un gran error. ¿Por qué? Porque yo simplemente dejé que pasaran los años y cuando empezó mucho más fuerte todo, entonces ya mi periodo menstrual era de 21 días y no de 28 como todas las mujeres del mundo, y entonces yo ya no sangraba 3 o 4 días sino 8 y hasta 15 días, y la abundancia del sangrado era horrible, mejor dicho. Pero lo que me hizo como mover, sacudir y tomar la decisión de regresar al médico fue que una vez yo estaba vestida con un vestido azul celeste, muy linda ella, muy hermosa, y ya se acercaba la hora del almuerzo y cuando yo me paro de mi escritorio tenía una mancha acá adelante, impresionante. Entonces yo le digo a mi secretaria que tenía que irme a la casa a almorzar y por el derecho a cambiarme, pues porque no podía estar así. Entonces me voy a almorzar a la casa, me cambio, me pongo un pantalón, me pongo una chaqueta que me cubriera, almorcé y cuando llegué nuevamente a la oficina ya había otra vez manchado mi ropa, ya había, era una hemorragia fortísima. Entonces yo me tuve que ir a urgencias. Lo recuerdo como si fuera hoy, un miércoles. Me atendieron a las 6:30 de la tarde. Entonces el médico me dijo, ya no es cuestión de una laparoscopia, ya no es cuestión de nada, porque me hicieron una toma de mi región pélvica a ver qué pasaba. Y me dijo, no, esto ya es urgente y te tienes que operar ya y te tengo que quitar el útero porque ya los miomas crecieron tanto que no te puedo sacar los miomas, te tengo que sacar ese útero completo. Y yo me sentí muy devastada, mucho, y sentí mucho miedo porque yo soy muy miedosa para los temas médicos. Si a mí me van a sacar sangre para hacerme un examen de rutina, yo quiero morir de miedo. Entonces, en este sistema, en el sistema de seguridad social en salud en Colombia, la mayoría de personas se quejan de que el sistema no es muy funcional, pero resulta que esto fue un miércoles a las 6:30 de la tarde que este médico me dice todo esto. Y al lunes siguiente, a las 6:30 de la mañana, a las 6 de la mañana me citó para una cirugía. O sea, fueron 3 días en los que mi promotora de salud y el médico hicieron todo lo posible para hacerme mi cirugía. Bueno, se suponía que iba a extenderse un poco el tema de la incapacidad y todo eso, pero ya era una cosa pues de urgencia. Mis jefes no estaban conformes, no estaban contentos. Resulta que la cirugía se complicó porque a mí me hizo daño la anestesia, entonces no podía despertar por mí misma.
me demoré mucho más tiempo para despertar. Luego cuando desperté tenía altibajos en la presión sanguínea, entonces me desmayaba y volvía a recobrar la conciencia, y eso fue muy horrible, muy fuerte también, porque no lograba estabilizarme después, en la etapa posquirúrgica, no lograba estabilizarme, entonces no podían darme de alta. Y entonces eso me generó un vómito muy fuerte, y cada que yo vomitaba sentía que se me iba a abrir la herida, que ya no era por la paroscopia una cicatriz pequeñita, sino que era de lado a lado de mi vientre. Entonces casi que no salgo de la clínica, y la incapacidad duró un mes. O sea que mis jefes no estaban nada contentos y yo me sentía muy mal por todo ese tiempo que yo había perdido en mí misma. Ahí empecé yo como a pensar, a reflexionar. Entonces, cuando ella logró regresar al trabajo, estalló un escándalo a nivel nacional, porque los dueños, uno de los dueños de la empresa, que tenía sedes en todas las ciudades del país, tuvo un tema de corrupción y de legalidad con ciertos temas. Entonces, la empresa entró en crisis y tuvieron que cerrar la empresa, y todos tuvimos que ser despedidos. Todos tuvimos que salir de la empresa porque la empresa no podía funcionar por orden judicial. Entonces ahí vuelvo yo y empiezo a pensar, Dios mío, ¿yo qué hice? No estoy lo suficientemente sana para salir a buscar un trabajo. He perdido mucho tiempo con mi familia, con mis amigos. Estuve muy ausente. Finalmente, quienes estuvieron a mi lado en todo ese tiempo fueron mi hija y mi familia, nadie del trabajo. Entonces, yo empecé a darme cuenta, la vida me empezó a dar señales, primero, de que uno no se puede desequilibrar. En mi país, en Colombia, hay un insulto para las personas que es decirles tibio, cuando no están ni allá ni acá, en ninguno de los extremos, cuando no es blanco ni negro, cuando no es día o noche, cuando no es luz y oscuridad, sino cuando están en todo el centro. Entonces eso es un insulto, pero yo necesitaba esa tibieza porque me había desequilibrado, me había ido todo hacia el trabajo y descuidé todos los aspectos de mi vida, hasta el punto que perdí la salud, perdí amigos, no perdí mi familia, porque yo creo que para uno perder la familia tiene que hacer cosas muy malas o muy graves. Pero no, yo no hice nada grave, solo estaba muy ocupada trabajando. Pero ahí empecé yo a pensar. Y yo dije, no, tengo que dar un cambio radical a mi vida. Y eso hizo que me trasladara de ciudad, que vendiera todos mis bienes, que empezara de cero, o de nuevo más bien, no de cero, de nuevo, porque ya venía con unas experiencias y con unos entendimientos de la vida. Y el amor y el yoga me salvaron. Pero eso, a lo largo de varios capítulos que vamos a tener, en los que yo les voy a ir contando experiencias y experiencias de mi vida, que yo estoy segura que todos hemos vivido experiencias. Y de paso quisiera invitarlos a que, si me quieren contar su experiencia, lo hagamos. Y yo cuento su propia historia, o los invito a un en vivo para que hablemos de su propia historia, porque todos hemos tenido historias fuertes en la vida que nos han hecho reflexionar y cambiar el rumbo, y nos ha dado resultado eso. Entonces esa experiencia negativa tampoco es que sea tan negativa. ¿Por qué? Porque es que nos hace cambiar el rumbo y entrar en un proceso diferente de más conocimiento. Entonces,
cuando yo digo que yoga me salvó la vida, es porque no es que uno se siente y a meditar años y años ahí sentado meditando y de pronto se paró de ahí de la meditación iluminado. No. Yoga lo que hace es que yo aquí adentro soy como un cuarto cerrado con muchas cortinas. Y cuando yo hago yoga, yo lo único que hago es correr un velo y entra un poquito más de luz. Entra un poquito más de luz cada que corro un velo, cada que medito, cada que hago una práctica. Y entonces, así es como uno se va iluminando. Pero no es que uno se sentó, meditó y se paró de ahí iluminado. No, eso no es yoga. Entonces, los invito a que sigan conociendo un poco más acerca de mi vida, para que compartamos nuestras experiencias y para que veamos cómo encajan todas las prácticas de yoga, cómo hace todo eso, todas esas prácticas, todas esas respiraciones, todas esas meditaciones, todas esas posturas, todos esos mantras para sacarnos a la luz y ponernos en un estado mucho mejor. Así que muchas gracias, hasta aquí la historia y los espero en nuevos capítulos. Hasta la próxima.